Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este momento importante, sobre todo para nuestro querido paisano, calasparreño y querido amigo Antonio Jesús. Nos encontramos, como bien sabéis todos, en la Feria del Libro, pues para una vez más presentar, ahora sí, en un marco también incomparable de la cultura, pues el último libro de la tetralogía de Antonio Jesús, esa serie, esa saga de libros que nos han llevado a todos a, bueno, pues de alguna manera con las pilas puestas deseando que salga un libro tras otro hasta que, bueno, pues nos sorprendía con ese último libro, En ti, que daba por cerrada esa maravillosa historia de la niña de los ojos verdes. Y bueno, pues qué poder decir de Antonio Jesús. Siempre ha dicho, no voy a ser capaz, no voy a poder, es imposible, pero demostrado queda que Antonio Jesús pues, se ha conformado en un gran escritor, consagrado ya podemos decir, una persona enamorada de la literatura, de las letras, de la cultura, que se ha esforzado durante muchísimos años. Yo creo que podríamos decir que desde que nació ha sido una persona constante, voluntariosa, generosa y que ha trabajado mucho por conseguir sus sueños. Y a la vista está pues este gran éxito, estos 4 libros que nos ha ido regalando desde que nació esta historia en 2018. Y que bueno, pues que también nos sorprendía con ese último libro, después también de una larga pandemia, de muchísimos altibajos en el camino, de manera personal y emocional también, pero que ha conseguido pues conquistarnos a todos y a todas pues con esa gran maestría que tiene y ese gran control de la palabra. Así que pues yo sin más agradeceros vuestra presencia, vuestra compañía en este marco incomparable. Dar las gracias también a Antonio José Merino, concejal de Cultura, pues por hilar, por ayudar y por hacer posible que Calasparra pues esté aquí, con la ayuda por supuesto del director de la feria, de Jesús Boluda, que el año pasado invitaba a Calasparra como municipio invitado en esta feria y que tenía claro que Calasparra se merecía pues tener presencia un año más. No simplemente por el pueblo de Calasparra, sino por los grandes escritores que han nacido en Calasparra y de los que tanto podemos presumir, porque llevan el nombre de su pueblo pues a lo más grande. Así que pues daros las gracias. Sé que ayer por la tarde, Antonio, fue un éxito tu firma de libros, de este libro que se presenta hoy. Se quedó hasta sin ejemplares y bueno, han tenido que reponer porque esta tarde también y ahora hará también pues esa firma para todo el que esté interesado de su maravillosa obra. Y bueno, pues desearte, sabes, amigo, todos los éxitos y toda la suerte del mundo en esta maravillosa y larga andadura que todavía te queda por recorrer. Gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, queríamos daros las gracias por venir y regalarnos vuestro tiempo. Tengo el honor de presentar a Antonio Jesús, que viene muy bien acompañado por la última parte de su saga, Por ti, y este libro se llama En ti. Y queríamos preguntarte, ¿cómo te sientes dejando a Andrea, tu chica de los ojos verdes, volar sola a partir de ahora? Bueno, pues la verdad que después de una andadura de, pues eso, casi la mitad de una vida, se podría decir, han sido años muy intensos en los que Andrea no solamente ha nacido, sino que ha crecido, se ha desarrollado y ha caminado conmigo durante lo que ha sido una parte muy bonita de mi vida. La verdad es que lo afronto con mucha nostalgia, porque es como soltar una parte de mí. Tú también, Lena, como escritora, sabes lo que es esto. Es soltar una parte de mí, pero que por una parte también lo merece y lo necesita. Al igual que yo tengo que explorar otros terrenos, tengo que conocer otras cosas y ver otras maneras de lo que es escribir y dedicarnos a esta profesión que nos encanta. Creo que Andrea también lo necesita, necesitamos esa especie de pausa. Nunca cerramos la puerta porque nunca sabemos lo que puede pasar, pero bueno, es duro, es un poco agridulce porque a fin de cuentas pues han sido muchos años compartiendo el camino con ella,
pero sin duda no es sino el inicio de otra nueva gran aventura. Podríamos decir que la historia de Andrea empezó contigo hace cerca de 10 años y ambos habéis crecido de la mano, como dices. ¿Te imaginabas cuando te pusiste detrás de aquel folio en blanco dónde llegaría? La verdad que no fue un folio en blanco precisamente, fue la pantalla del móvil, porque empecé a escribir la historia en Wattpad, como mucha gente sabe, y bueno, no me lo imaginaba. De hecho, al principio, como bien sabes tú también, los inicios nunca son fáciles y hubo bastante tiempo en los que no habían visitas, no habían lectores, pero al final pues sucedió esa revolución que a veces sucede en Wattpad, sobre todo en la comunidad hispanoamericana, que viven y sienten las cosas de esa manera tan especial. Sí. Y al final, pues bueno, pues lo que pasó pues nos ha llevado hasta aquí. Y siempre me gusta mucho decirlo, yo el hecho de que más allá del océano, en aquellas tierras, haya personas que se dedican a juntarse para leer entre todos las páginas de mis libros, que se hayan hecho incluso camisetas con frases, que no paren de recibir ese cariño, me parece un sueño auténtico y es una de las mejores cosas que me ha dado pues esta afición de escribir. Al final, bueno, yo siempre proyecté esta historia como una sola entrega, como un libro que empezaba y acababa y de hecho se puede leer perfectamente como una novela autoconclusiva, pero al final pues había muchas más cosas que contar y los 3 libros que vinieron después, hasta llegar al último, pues son prueba de ello. Tus letras llevan contigo muchísimos años, tanto así que se reflejan en tu vocación. ¿Crees que el papel de alguno de tus docentes fue determinante para que decidieras dedicarte a la literatura en cuerpo y alma? Yo he tenido muy buenos profesores, tanto a nivel académico como en la vida, pero vamos, yo creo que sí, que al final no deja de ser algo determinante el hecho de tener grandes referentes que te puedan un poco orientar. Yo jamás podré olvidar a mi primera profesora de lengua, Lola, a Herminia, que también me orientaron muchísimo. Luego he tenido grandes profesionales en mi vida en otras materias, pero inicialmente que te llamen a acercarte a las letras me parece que es algo fundamental y de hecho también fue uno de los motivos por los que yo decidí ser profe de lengua. Pues, mi motivación principal, además de enseñarles lógicamente lengua y literatura, es enseñarlos a ser buenas personas y sobre todo acercarlos a la literatura y que aprendan a amarla al menos como yo la amo. Qué bonito. Bueno, quienes te conocen un poco saben que las letras no es el único arte que dominan, aunque bien podría decirse que es la música la que te domina a ti y ha conseguido hacerse hueco en tu escritura. ¿Cómo compatibilizas ambas pasiones? Bueno, pues la verdad es que son pasiones que no son no se excluyen, no son excluyentes y que casan muy bien juntas. Yo creo que todas las artes al final pues te llevan un poco hacia el camino que tienes que seguir. Y bueno, pues tengo la suerte también de ser músico, me encanta la música, me encanta crearla y me encanta escucharla. Entonces, pues al final la música tiene muchísimo que ver con todo lo que es la saga por ti. Cada libro tiene su propia banda sonora, cada capítulo se ha escrito al amor de una canción, se podría decir así. Y al final creo que la experiencia de lectura no puede existir en el fondo la literatura sin música. Nunca. Y creo que completar la experiencia de lectura imbuyéndote en un capítulo mientras que escuchas la canción que lo ha creado es algo totalmente exquisito. Sí. Hay una tercera pasión que también se refleja en tu pluma y es viajar. Andrea es una chica que vive en Madrid, su familia es de Murcia y en un momento de la historia cruza el charco. Podría decirse que Andrea viaja de 2 maneras, a través de ti y las decisiones que toma y afectan al curso de la narración y por otra parte a través de tus lectores, que no son pocos y están muy bien repartidos. Como bien dices, empezaste tu andadura en Wattpad, que es una plataforma, una red social de escritura y lectura internacional, que ha conseguido romper con fronteras culturales y dar cabida a escritores que hoy en día ya tienen una carrera construida. ¿Qué se siente cuando tus historias empiezan a leerse fuera de España, primero a través de la pantalla y posteriormente en físico? Pues se siente muchísimo vértigo. Yo al menos siento muchísimo vértigo. Ya te he comentado el tema de estas personas que me hicieron llegar la foto con unas camisetas, con mis frases escritas.
A mí eso me dio por temblar un poco, de decir, madre mía, en plan, Qué impacto. personas a las que yo no conozco, no sé quién son, pero están unidas. De hecho, me llegaron a decir que personas han conocido a personas que luego han sido súper importantes para ellas, mejores amigos, en una lectura conjunta, en este caso de Por ti. Y yo, sinceramente, a mí me dio un poco de vértigo todo eso, pero a la vez te llena de una forma por dentro que es impresionante. El hecho de que algo a lo que tú has dedicado tanto esfuerzo, tantas ganas, tanta pasión, se convierta en el motivo de unión de personas, en una confluencia de pasiones que se siente, me parece algo súper bonito. Y yo jamás pensé que lo que yo escribía o lo que yo iba a hacer pudiese llamar la atención a la gente de esa manera. Entonces, pues realmente se siente mucha satisfacción, mucha responsabilidad, porque a fin de cuentas ya se genera una expectativa ante lo nuevo que tú puedas aportar. Pero finalmente, pues creo que la historia merece la pena, creo que puede ayudar mucho a soñar y a atreverse a luchar por lo que uno realmente quiere. Y si yo he conseguido despertar una mínima emoción, un mínimo sentimiento en cualquiera de mis lectores, yo ya con eso me doy por satisfecho. Es que podría decirse que una motivación en ambos sentidos, porque tú motivas a tus escritores con la historia que cuentas a través de Andrea, y ese cariño que recibes por su parte es una motivación para que tus letras sigan saliendo. La verdad que sí, o sea, desde el principio el hándicap que tiene esto, o el que tuvo para mí, fue que yo me fui, por así decirlo, el primero que se enganchó a la historia. Entonces, como fue la historia que yo siempre quise contar, la que a mí me habría gustado leer, yo tenía como ese compromiso y necesitaba satisfacer mis expectativas, que por ende se traspasarían a las personas que leían la historia. Y al final, pues bueno, un libro que estaba proyectado para ser una única entrega acabó convirtiéndose en una saga de 4 y bastante densa, pero que aún así yo creo que lo que ofrece es algo muy bueno, son vivencias que todo el mundo puede rescatar, aunque está enfocado a un público juvenil. Personas de cualquier edad pueden leerla, porque por suerte o por desgracia todos hemos estado ahí, todos hemos pasado por las situaciones que experimentan Andrea y sus amigos. Y al final creo que esa es un poco la magia que tiene, y esa retroalimentación entre autor y lectores que se tiene siempre, manteniendo esa importancia que tiene la propia historia. Bueno, podría decirse que Andrea no es la única protagonista. Hay personajes secundarios que fueron ganando terreno e importancia. Si tuvieras que elegir una canción, que definiera o representara a Nacho, Javier y Josh, ¿cuál serían? Bueno, pues la suerte que tiene esta saga es que tiene mucha música, tiene mucha representación musical en cada capítulo, pero además tiene una canción, por así decirlo, que engloba cada uno de los libros. Entonces, pues yo siempre me vuelvo a lo mismo. Para mí, la canción que representa el primer libro, en el cual, pues, es verdad que tiene ese protagonismo de las primeras relaciones de Andrea, siempre sería Similares, de Laura Pausini, esa canción que representaría la historia de Andrea y Josh. Luego, para Nacho, pues me voy a Sin ti, que es esa segunda entrega en la que el Nacho que aparece es el Nacho que todos los lectores del primer libro querían, y no aparece hasta el segundo. Y ahí, sin duda, habría que hablar de la canción Si tú no estás, de India Martínez, la canción de Rosana versionada por India Martínez, que es mucho más desgarradora. Si nos vamos a Junto a ti y tengo que hablar de Javier, pues sin duda la canción Vuelvo a verte, de Malú y Pablo Alborán. Y luego te voy a dar un plus más, que va a ser es la canción del último libro, la canción de En ti, que es una canción que podría englobar a Andrea en general con todas sus relaciones, y sería Verlos bailar, de Funambulista. Qué bonito, por favor. Hay que ponerla. Mientras estamos leyendo los libros hay que ponerla. Por supuesto. Bueno, lo último que sabemos de Andrea es que después de haber estado viviendo con sus amigas en Nueva York, decide volver a sus raíces y enfrentarse a todo lo que ha dejado allí. ¿Qué podemos esperar en esta nueva entrega? Bueno, pues la nueva entrega y última de la saga, Y última de momento de la saga, es una vuelta a las raíces, como tú misma has dicho. Andrea vuelve a España, vuelve a su casa, vuelve a Madrid, pero vuelve siendo una Andrea totalmente diferente, una Andrea que ya está a punto de cumplir los 30 años, una Andrea que ha vivido y ha sufrido mucho. Y es una Andrea que además se enfrenta a una nueva faceta de su vida, que es su papel de madre. Entonces,
es una Andrea mucho más madura que la primera Andrea que conocimos, es una Andrea que ya ha pasado por mucho, pero además es una Andrea que ahora tiene que preocuparse por dos. Y es una Andrea que ella siempre ha sido muy generosa, siempre ha sido una persona que ha luchado mucho por sus sentimientos, por lo que sentía, porque todas las personas que quería, su familia, sus amigos estuviesen bien, pero ahora como madre Andrea se potencia hasta el infinito y más allá. Pero además es una Andrea que tiene que hacer frente a esa madurez y a una amenaza que se cierne sobre ella, que nunca ha dejado de cernirse y que va a poner en peligro todo lo que tanto le ha costado conseguir. Entonces, En ti va a ser el libro que cierra la cuadratura del círculo de la chica de los ojos verdes. Y bueno, es que tiene muchísimas facetas. Para mí, personalmente, es el mejor libro de la saga. Es un cierre que a mí me ha costado mucho completar, pero que el final ha llegado de una manera súper satisfactoria. Yo me he quedado muy contento con el resultado final. Me he despedido de Andrea como tenía que hacerlo y sinceramente creo que va a ser un libro que todos los lectores que ya conocen la saga, que ya conocen a Andrea, van a disfrutar mucho, van a esperar mucho, van a sufrir mucho, porque en mis libros a la vez que se disfruta se sufre un montón. Yo, si alguna vez Andrea y yo volvemos a encontrarnos, ya le he pedido perdón muchas veces, pero considero que tengo que hacerlo hasta la saciedad porque la ha hecho sufrir mucho en todo este tiempo. Pero al final creo que el hándicap, ¿no? Que ese lema de atrévete a soñar que ha acompañado todos los libros de la saga, se cumple en ella. Y al final esa niña de 18 años que se atrevió a soñar por primera vez, que se arriesgó a unas sabiendas de que podrían destrozarla, se convierte en la mujer que estaba destinada a ser, se convierte en una persona valiente, libre, sobre todo capaz de decidir qué considera que es lo mejor para ella y para las personas que quiere. Y en el final, aunque me cueste decirle adiós, creo que Andrea se ha convertido en toda una heroína. Bueno, es que me deja a veces que hablo y me olvido de que hay público y me quedo escuchándote así sin palabras. Bueno, como bien has dicho antes, te gusta decir que escribes los libros que te gustaría leer, pero me va a permitir que ahonde un poco más y te pregunte qué has querido transmitir en cada una de las partes de esta saga. En resumidas cuentas, ¿qué querrías que conservara el lector en su haber tras leerte? Bueno, la saga al final, el mensaje fundamental de todos los libros es que hay que atreverse a soñar. Que si te quedas en tu casa con los brazos cruzados no puedes esperar que las cosas vengan a ti. Entonces, al final es lo que van haciendo Andrea y sus amigos, ¿no? Ellos pues son personas como nosotros, como todos los que estamos aquí, normales y corrientes, que tienen pues sus miedos, sus inseguridades, pero al final creo que lo que cuenta y el mensaje fundamental que se transmite no solamente en el primer libro, ni en el tercero, ni en el último, es que hay que sacar esa fortaleza, hay que buscar las cosas buenas que tenemos cada uno en nuestro interior y al final potenciarlas, porque lo único que va a quedar de ti va a ser el mensaje que tú quieras dejar. Si quieres ser una buena persona y ayudar a todo el que pueda, pues ese será el recuerdo que quede de ti. Si por el contrario solamente miras por ti y por hacer el mal, entre comillas, será ese el recuerdo que deje. Entonces el legado que dejamos es los momentos que vivimos, las risas que provocamos, las emociones que despertamos, y al final no es sino eso el sentido fundamental del libro. Para mí, Andrea es una persona a quien yo catalogo como perfectamente imperfecta. Es una persona que tiene millones de defectos, millones de fallos, pero que al final eso es lo que la hace indispensable en la vida de las personas que quiere. Y el mensaje sería ese: hay que atreverse a soñar, hay que atreverse a quererse a uno mismo, hay que atreverse a todo para conseguir lo que realmente te hace feliz. Al final los personajes que más nos enganchan son esos personajes imperfectos que en muchas ocasiones nos hacen sentirnos identificados, porque en sus fallos vemos también muchas veces los nuestros y tratamos de ver cómo avanza esa historia para ver cómo a lo mejor este personaje soluciona sus problemas y que te sirva también de inspiración para solucionar los tuyos propios, ¿no? Claro, al final yo pienso que, bueno, tú como escritora también, no sé si compartirás más o menos esto, pero yo creo que un escritor al final escribe sobre lo que conoce. Y el hecho de encontrar realidad en una historia hace que te metas de una manera mucho más fácil y que la puedas hacer más tuya. En ese sentido, pues yo realmente, lógicamente no podemos obviar que la ficción es una parte fundamental, ¿no? en cualquier relato,
Pero hay mucha verdad también, hay muchas situaciones, hay muchos personajes que se inspiran en nuestros amigos, en nuestros familiares, en las personas que conocemos y queremos, y al final eso no hace sino dotar de realidad a una historia. Y yo creo que eso es lo que hace también fácil que las personas puedan coger nuestros libros y devorarlos de la manera en la que lo hacen, porque hay mucha verdad. Y al haber tanta verdad, es muy fácil sentirse como la propia Andrea o como cualquier personaje que aparece ahí. Y creo que esa es la parte también más bonita que puede tener la literatura. Bueno, me tomo el atrevimiento y te pregunto si tienes algún proyecto nuevo entre manos, que yo creo que todos estamos esperando conocer, y si sabremos más de nuestros chicos en algún futuro. Bueno, tengo un proyecto entre manos que ya está prácticamente terminado. Es algo totalmente diferente, no es narrativa, no es novela, es prosa poética. Un libro que surgió en un momento determinado y que fue como un poco terapéutico, fue un vacío total de sentimientos, de emociones, y que si todo va bien, pues espero que salga antes de finales de año. Y luego también hay una colección, un proyecto que tengo ahí relacionado con unos personajes femeninos fundamentales de la historia de la literatura a los que les quiero dar un nuevo cariz, y me gustaría mucho poder ahondar en eso dentro de poco. Tengo muchos más proyectos, pero vamos a ir espaciándolo en el tiempo y nunca se cierra la puerta a volver a Y nunca a lo guarde en el reencontrarnos. cajón, siempre fuera. Bueno, aprovecho la ocasión de estar delante de un docente y escritor para poner sobre la mesa el debate con el que hay mucha controversia sobre si la literatura que se pretende fomentar, sobre la literatura que se pretende fomentar en los centros educativos. ¿Hubo algún libro o autor durante tu etapa formativa, antes de que las letras te conquistaran, que abriera la veda? Pues es un debate súper interesante. Creo que podríamos estar horas y horas hablando de la literatura y la docencia. Pero es que justamente ayer, en la primera firma que tuve en Pali, tuve la suerte de conocer a Elia Barceló, que es la pregonera y madrina de esta edición de la Feria del Libro. Y para mí Elia Barceló fue, podría decirse que uno de mis primeros referentes literarios. Yo gané en uno de los certámenes que gané siendo adolescente uno de sus libros, Cordeluna. Y no recuerdo un libro que me haya hecho disfrutar más de joven que ese libro. Y el hecho de poder comentar eso ayer con ella me llenó un montón, me gustó muchísimo. Y yo, de hecho, ahora como profe de lengua sigo trabajando ese libro porque me parece un libro fundamental, un libro que además llama mucho a los adolescentes a la lectura, a conocer temas como tan nuestros como puede ser el Cid, que al final es el marco que tiene ese libro, que tiene Cordeluna, que es una maravilla. Y creo que en realidad lo que tenemos que hacer es brindarle a los jóvenes historias en las que ellos puedan identificarse. Yo, por eso, mi motivación al empezar a escribir la saga por ti era precisamente que los más jóvenes pudiesen leer una historia que los llamase a sentirse protagonistas de los acontecimientos que le pasan a los personajes del libro. Y finalmente lo he conseguido. De hecho, el año pasado mismo por ti fue lectura en un colegio aquí en Murcia. Organizaron un encuentro conmigo y fue una maravilla ver cómo chicos y chicas tan jóvenes habían leído la historia, se habían sentido identificados, no paraban de preguntarte cosas, no paraban de meterse dentro del papel. Y a fin de cuentas eso es una maravilla y es lo que creo que tenemos que potenciar. Pero no solamente los docentes, sino todo el mundo. Tanto padres como escritores. Tenemos que intentar atraer a los más jóvenes porque a fin de cuentas lo único que pueden hacer que la cultura, que la literatura siga con vida son los nuevos lectores. Sí, que prospere. Bueno, y ya que todos o casi todos los que estamos aquí somos lectores, ¿qué libros de los que has leído te habría gustado escribir? Esa pregunta tiene un poco de trampa. Ah, bueno. Pues la verdad es que a mí, yo soy un lector que leo muchísimo, siempre que puedo. Pero bueno, si hablamos de clásicos, me habría gustado escribir El Quijote, por supuesto. Pero Cervantes solo hubo uno. Me habría gustado mucho escribir Don Juan Tenorio, que me encanta también. Y si ya nos venimos a un plano más actual, yo habría matado por ser el autor de El viaje de Marcos, de Óscar Hernández Campano, un libro maravilloso que todo el mundo debería leer. El día que el cielo se caiga, de Megan Maxwell, que fue... Te estoy hablando de libros que me han hecho llorar como una magdalena porque al final los sientes tanto que se convierten en libros un poco especiales.
El chico que dibujaba constelaciones, Alice de Alice Kellen, que es también precioso, esa historia de sus abuelos a lo largo del tiempo me parece preciosa y al final siempre te deja con el nudo en la garganta. Si es que últimamente la verdad que he tenido libros que me han apasionado muchísimo, pero el que más me habría gustado escribir es Por ti. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco trampa. Otra. Otra más. Si pudieras tomarte un café con un autor, actual o no, ¿a quién elegirías? Solo puede uno, ¿eh? Solo puedo a uno. Venga, te dejo uno actual y otro que no sea actual. Vale, mira, si me pudiese tomar un café con un autor atemporal, me tomaría un café con José Zorrilla. Me encantaría tomarme un café en Valladolid con José Zorrilla y que me cuente cómo fue capaz de reinventar algo que ya existía y conseguir que algo que ya se sabía, que ya conocía, que ya habían tratado muchísimos autores, se convirtiese en la obra cumbre del romanticismo y que aún a día de hoy, desde casi el momento en el que se creó, siga representándose y crear todo un clásico de la literatura y un arquetipo que la literatura española ha brindado a la literatura universal, como es Don Juan Tenorio. Y si me pudiese tomar con un autor actual o autora actual, pues me encantaría tomarme un café, porque tengo muchas cosas que comentar con Elizabeth Benavent. O un temacho. O un temacha, sí, yo más un temacha, ya lo sabes. Con Elizabeth Benavent me tomaría un café porque tengo que decirle muchas cosas buenas y otras tantas que no son tan buenas. ¿Qué género no te ves escribiendo y cuál te gustaría probar? Pues mira, no me veo escribiendo poesía pura. No creo que el arte lírico esté dentro de mí. Yo soy más de narrativa. Pero bueno, nunca se sabe. No sé. No se cierra esa puerta. ¿Y cuál me gustaría probar? El teatro. El teatro. Hay mucha gente que me ha comentado alguna vez, oye, ¿por qué no te animas a probar algo de teatro, tal? Y nunca lo he planteado en serio, pero tampoco lo descarto. A mí me pasa mucho, no sé si a ti te pasa, que me cuesta mucho encontrar acotaciones en la narrativa. Es como que siempre estás con el dije, pregunto, y te cuesta mucho escaquearte de eso o apartarte de eso, pero tampoco quieres sonar muy enrevesado a la hora de ponerla. La parte buena de eso es que hay escritores tan buenos que no le hace falta buscar esas acotaciones. Simplemente con la intervención del personaje ya el lector sabe quién está hablando. Es lo que comentábamos antes, que hay muchos escritores que definen tan sumamente bien a sus personajes que no te hace falta que te aclaren quiénes son, porque es que lo identifica en su manera de expresarse. Surge solo, y eso la verdad es que creo que eso es el genio de la literatura, de la buena literatura. El hecho de que esa facilidad ya exista, no te haga falta especificar quién ha sido. Y de hecho, creo que hoy en día hay muchísimos muy buenos autores que lo hacen sin problemas. Sí, sí. Y de los que seguiremos aprendiendo. Por supuesto, siempre hay que seguir aprendiendo. Yo por lo menos Esto es un aprendizaje así. Que nunca puede parar. Al final la escritura te lleva a aprender continuamente y a documentarte. A mí siempre me ha gustado decir que más que escritor, lo que yo soy o lo que somos en general es eternos aprendices. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, te pregunto, ¿cuál es tu lugar soñado en el que ambientar una historia? Mi lugar soñado es que yo ya he ambientado mi historia en el lugar soñado. Pero tienen que quedar muchas más. A mí me gusta mucho Murcia. O sea, yo mi región la llevo por bandera. Mi pueblo, Calasparra, lo llevo por bandera. Y de hecho es que, vamos, los capítulos más fuertes y más bonitos y más reseñables de la saga Por ti, sí, aunque la historia esté ambientada en Madrid, los capítulos más importantes siempre se han ambientado bien aquí en Murcia, en la Plaza de la Catedral, o paseando por las calles, o bien entre los arrozales de Calasparra, en el río, en el santuario, en esos sitios en los que yo he tenido la suerte de criarme, de vivir y de pasar momentos que para mí han sido fundamentales. Entonces, si yo lo he tenido esa suerte, ¿por qué Andrea no la iba a tener? Y me la he llevado para allá y ella también la disfruta muchísimo, siendo murciana y siendo calasparreña y teniendo ahí sus raíces. Pero bueno, también hay un sitio muy chulo donde se va a ambientar la próxima novela que tengo entre manos y es Sevilla. Vaya escenario también, ¿eh? La Sevilla del Renacimiento, no te digo más. Madre mía.
Bueno, ¿cuál es el último libro que has leído y cuál es el próximo que leerás? Pues mira, el último libro que he leído me lo terminé esta semana y ha sido una relectura y es La Bella y la Bestia, la novela original de Gabriel de Villeneuve, que bueno, a mí es un tema que me apasiona, que es maravilloso, sobre todo ver cómo esa historia se ha ido reinterpretando a lo largo del tiempo y ha dado lugar a otras que conocemos y que ni siquiera sabemos que vienen de ahí. Porque La Bella y la Bestia viene del Asno de Oro de Apuleyo, del mito de Cupido y Psique, y luego esa historia se ha ido reinterpretando con el tiempo y ha dado lugar a otras que nosotros conocemos como dentro del marco de la novela gótica Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, más conocida como El Jorobado de Notre Dame. Y luego ya en pleno siglo XIX, con la novela folletinesca, dio lugar a otra que es una de mis grandes pasiones y es El Fantasma de la Ópera. Es la misma historia contada en diferentes momentos de la historia de la literatura y a mí eso me parece precioso. Y llegó una nueva edición ilustrada y preciosa que no me pude resistir a no tener. Es que los libros ilustrados tienen una magia. La he paladeado muchísimo, me ha encantado y la he vuelto a disfrutar como la primera vez que la leí. Y es maravillosa. Y de hecho, pues la recomiendo a todo el mundo. Y el próximo libro que voy a leer, estoy entre dos, aún no sé cuál va a ser. ¿Te has decidido? Pero es un retelling del Fantasma de la Ópera, que se llama El Corazón del Fantasma. Y estoy entre ese o... aprovechando que ya estamos dentro de la Spooky Season, del tiempo de Halloween, leerme la segunda parte de Pesadilla antes de Navidad, Larga vida a la reina de Halloween, que también me apetece bastante. Entonces aún no sé cuál de los dos cogeré, pero vamos, entre esos estamos. Bueno, ya que estamos aquí en la Feria del Libro, te pregunto que si vas a ir a alguna firma en esta edición. Pues me gustaría estar en la presentación del próximo sábado de David Oliva. Yo también voy a ir, no me la pienso perder. Pues nos tomamos un tema chante. Me parece bien. Me gustaría que me firmase Te veo en el cielo, que dicen que es un libro que está muy bien. Y aún no sé si va a venir Óscar Hernández Campano este año a la feria, pero estoy pendiente por si acaso viniese. Yo necesito hablar con ese hombre y que me firme El viaje de Marcos, porque ya te digo, para mí es un libro fundamental. Y ya terminando, ¿nos puedes adelantar algo del próximo proyecto que verá la luz? Y si va a ser con la misma casa con la que has trabajado hasta ahora o con otra casa. Vale, el próximo proyecto que verá la luz, si todo va bien, va a ser ese libro de prosa poética que bueno, pues si todo va bien, que espero que sí, saldrá antes de finales de año. Y bueno, no va a ser con la misma casa, eso seguro. Vamos a probar nuevos horizontes, nuevas vías de expansión. Aunque bueno, yo en Letras me tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis amigos, pero ya el propio director de la editorial, Luis, me animó a probar en otros sitios, porque al fin de cuentas me lo dijo así, dice, aquí tienes tu casa, dice, pero yo creo que es momento de que miren más alto un poco. Y bueno, pues siguiendo sus consejos vamos a probar en otros sitios, vamos a probar otras maneras. Y bueno, nunca se descarta volver, ¿no?, a los sitios donde uno estuvo bien. Pero vamos a ver cómo funciona esto y si todo va bien también, en la próxima novela también saldrá en otra casa editorial. Bueno, pues para mí ha sido un placer haber sido tu maestra de ceremonia y quiero dar paso si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, sois bienvenido. La gente está... ya conocen mucho la saga, la historia, y creo que después de todo lo que hemos hablado tendrán pocas dudas. Pues muchísimas gracias por habernos regalado vuestro tiempo y haberlo compartido con nosotros. Nosotros hemos estado aquí hablando, la verdad que hemos sido, habéis estado completamente fuera de nuestra conversación, pero nos ha gustado mucho que fuerais testigos. Y nada, que muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por venir, por estar siempre apoyándonos y nada, y nos vemos en la próxima. La próxima siempre, ¿eh?